Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos a nuestra escuela dominical. Ahora vamos a empezar un nuevo trimestre y el tema es en busca de los propósitos divinos. Amén. Vamos a hacer una oración y bueno, ya para estas alturas, si ustedes ya me están mirando, se habrán dado cuenta que es una clase un poquito extensa pues ahorita yo que la estoy apenas grabando voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda para avanzar. Amén. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios, amén, porque nos da la oportunidad también de poder compartir. Padre, te doy muchas gracias, Señor, de mi parte, Señor, por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra con mis hermanos, Señor, que sea de grande bendición para cada uno de ellos, Señor, y gracias por los medios que nos da, Señor, la facilidad, mi Dios Padre Celestial, de poder seguir teniendo nuestra escuela dominical de esta forma, mi Dios Padre, que sea de grande bendición para cada uno de los oyentes, mi Dios Padre, en el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, entonces, como les decía, entramos en un nuevo trimestre y esta es nuestra primera lección, la número 1, y se titula El origen de la iglesia. El pensamiento central es: todo cristiano debe tener una idea clara de lo que es la iglesia, su origen, identidad, misión y destino. Amén. Y el texto que sobresale se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Y tenemos 3 objetivos que queremos lograr en esta clase. El primer objetivo es conocer el verdadero origen de la iglesia. El segundo objetivo es obtener una idea clara de lo que es la iglesia, su finalidad en la tierra y las características de sus miembros. Y el tercer objetivo es determinar, vivir según las cualidades que Dios se propuso que reúnan los creyentes. Amén. La base bíblica se encuentra en Efesios, es el capítulo 1, versículos 3 al 14. Lo voy a leer, así dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. Versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el versículo 14 y último, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Bueno, en este mensaje a los Efesios, o carta que vamos a estudiar ahora, es presentada a la iglesia en general como el cuerpo de Cristo. Amén. Se puede decir con toda sinceridad que las 3 cartas más profundas del Nuevo Testamento son Romanos, Hebreos y Efesios. Romanos pues se caracteriza por la exposición del Evangelio de una manera particular, amén, con el tema de la justificación por la fe. Hebreos, por otro lado, resalta la superioridad de Cristo, amén, sobre Moisés, sobre el sistema levítico y los mismos ángeles, amén. Y Efesios presenta de una manera singular el tema de la iglesia, como no lo hace ningún otro libro del Nuevo Testamento. Entonces, me gusta pensar que la iglesia es la obra de arte de Dios. Amén. Es más hermosa que cualquier templo construido por
manos humanas, amén. Este edificio espiritual está siendo construido por piedras vivas, amén, y es habitado por el Espíritu Santo de Dios. Es como el cuerpo de Cristo en este mundo para vivir y caminar en esta tierra como Él habría caminado, amén, para luchar contra las artimañas del enemigo, de las almas. El Señor le reprenda, amén. Entonces, algún día, amén, la iglesia será presentada a Cristo como su esposa, amén. El doctor Arturo Pearson llamó a la epístola de los Efesios la epístola del tercer cielo de Pablo, amén. Otros la han llamado los Alpes del Nuevo Testamento, y pues muchos expositores de la Biblia la consideran como la cumbre, o sea, la cima de las verdades bíblicas, la misma cúspide y el pináculo de la revelación de la Biblia. Ahora, pues esto podría muy bien ser cierto, amén. Inclusive hay algunos que se atreven a sugerir que la epístola a los Efesios es tan profunda que solo pocos la pueden comprender, y sinceramente hablando no deseamos ni siquiera pretender el ser capaces de explorar y mucho menos penetrar en las profundidades de esta carta, de esta epístola, ni tampoco de poder elevarnos a sus alturas. Aún así, pues no deja de ser una carta elevada e inspiradora, amén. Es muy difícil poder respirar todo el aire que dispersa esta epístola, amén. Usted va a darse cuenta de ello cuando comencemos a este estudio, amén. Y con la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro guía, haremos el máximo esfuerzo para transmitir su contenido, amén. Entonces vamos a ver que Pablo bendice a Dios. Vamos a ver el primer inciso por su iniciativa en el plan de salvación, amén. Los versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, amén. Entonces aquí vemos que Pablo presenta una fórmula especial de alabanza, amén. A la Trinidad esta alabanza se dirige a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, amén, recordando que toda dádiva, o sea, todo regalo espiritual ha sido puesto a disposición de la iglesia, amén, la cual existe y se recibe su vida de Cristo, amén. So, quien es la cabeza, amén, de ese cuerpo o organismo vivo y que ahora reina en los lugares celestiales. Entonces, también podemos notar algo muy importante que dice que Dios nos bendijo, amén. No podemos pensar en algo más maravilloso que esto, amén. Esto ya está hecho, amén. Él no está hablando de algo que puede ser nuestro cuando lleguemos al cielo, sino de algo que es nuestro ahora mismo, amén. Aquí mismo estamos bendecidos con toda bendición espiritual, amén. Y tenemos que apreciar lo siguiente. Dice que es en los lugares celestiales, amén. Este término indica o denota los ámbitos, los perímetros, diríamos, o espacios de nuestra asociación en Cristo, amén. Entonces, todavía no estamos en el cielo, amén, pero nuestro llamamiento es celestial. El poder de nuestro diario vivir es celestial. La provisión de Dios es celestial. Entonces, aquí estamos bendecidos con toda bendición espiritual, amén. Y eso dice que ocurre en las regiones celestiales. Entonces, ahora no sabemos exactamente dónde están esas regiones celestiales de prestigio, esas regiones de gloria, pero sí sabemos dónde está el Señor Jesús, amén. Él está a la derecha de Dios y aquí se nos dice que estas bendiciones son de Cristo, amén. Entonces debemos enfatizar que aquí no dice que estas bendiciones están con Cristo, no, sino más bien son en Cristo, es lo que dice. Entonces, ahora mismo usted y yo estamos sentados en Cristo por la razón de que estamos unidos a Cristo, amén. Entonces, cuando alguien nos pregunta, ¿vas a ir al cielo? La respuesta generalmente es sí, amén, así lo espero, esa es nuestra respuesta, pero tenemos que matizar la respuesta. Si usted va a ir al cielo, en cierto sentido espiritual, ya se encuentra ahí, porque está unido a Cristo, amén. Él le ha bendecido en las regiones celestiales y usted se encuentra ahí, amén, indiferentemente de cuál sea su posición aquí. Su vida que experimenta aquí puede pues no ser muy buena, amén, por
por infinidad de circunstancias, pero si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo y vive en acuerdo a su palabra, usted ya está en Cristo, amén, es decir, está unido, amén, a Cristo. O sea que estamos en las regiones celestiales, incluso cuando nos encontramos deprimidos, amén, atorados en este estuche, amén, en el mismo que seremos transformados, pero por eso debemos pues estar agradecidos con Dios, que nuestra elevada posición no depende de nuestros cambiantes estados de ánimo, amén, y a veces pues agravados por situaciones de aflicción o angustia o soledad, amén, o desgaste físico, desánimo. Todos los que estamos unidos a Cristo nos encontramos sentados, o sea, lo que quiere decir que estamos fijos, amén, y por eso estamos tranquilos con Él, amén, en esas regiones celestiales. Esa es la posición que Él nos ha dado, amén. Dijo Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros, al igual que Pablo, también le alabamos. ¿Por qué? Pues porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, amén. Miren, el paralelo aquí es el libro de Josué en el Antiguo Testamento, amén, como ya lo habíamos estudiado tiempos atrás en otras clases, y vimos que Dios entregó a los israelitas la tierra de Canaán. Canaán aquí no es una figura del cielo, Canaán es una figura del lugar en que hoy vivimos, amén, y no puede ser una figura del cielo porque allí pues había enemigos con quienes luchar y batallas que ganar. Entonces aquí abajo en la tierra es donde se libran las batallas, amén. Cuando lleguemos al cielo, mis hermanos, ya no habrá más batallas, amén. Ahora, pues lo interesante es que Dios les dio a los israelitas la tierra prometida. Todo lo que tenían que hacer era tomar posesión de ella, como lo leemos en Josué, capítulo 1, versículo 3. Dios le dijo a Josué, yo os he entregado, tal como le dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Y Josué podría haber dicho, bueno, Señor, ya nos la has dado, déjanos ahora entrar y tomarla. Ahora, mis hermanos, fíjense en esto, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, ¿verdad? Y estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿se han puesto ustedes a pensar en lo que tenemos en Cristo? La Biblia nos dice que Cristo es nuestra justicia, ¿ven? Y que Cristo es nuestra santificación. Entonces sabemos que la salvación no se logra por medio de las obras, pero cuando venimos a Cristo tenemos todas las bendiciones concedidas en Cristo, amén. Solo falta un detalle importante, tenemos que tomar posesión de ellas. Entonces, existen dos formas de actuar frente a estas bendiciones espirituales que actualmente son posesiones espirituales nuestras, también de esos bienes que ya nos pertenecen. Entonces, permítanme contar dos historias y ambas son verídicas. En cierta ocasión apareció en un periódico de una gran ciudad una noticia en la primera página, la cual al encontrarse al final de ella, pues podía haber pasado desapercibida por muchos. Esto era lo que decían: los bares de esta ciudad, así como las posadas más miserables que suelen ser frecuentadas por los vagos, están siendo objeto de una intensa búsqueda en el día de hoy para tratar de encontrar una persona, y ahí daba el nombre de una persona de 50 años de edad, un graduado de la Universidad de Oxford, que ha heredado la mitad de una herencia de 7 millones de euros. El Departamento de Personas Perdidas pues esperaba que entre aquellos indigentes que frecuentaban lugares como estos o en alguno de los hoteles baratos de esa ciudad apareciera el hijo del acaudalado propietario que ha dejado esta fabulosa herencia. Entonces, al leer esto, mis hermanos, uno piensa en lo trágico que es esta historia. Imagínese usted ser el heredero de la mitad de una fortuna semejante y ser un vagabundo que se pasa la noche durmiendo en los peores lugares de la ciudad. Ahora, ¿sabe usted cuál fue el resultado de este artículo que apareció en este periódico? ¿Sabe la verdad lo que realmente sucedió? Pues bien, al final encontraron a ese hombre, pero lo encontraron muerto. Había estado durmiendo a las puertas de un comercio en una noche muy fría. Muchos cristianos viven y mueren
en esa condición de miseria espiritual y sin embargo han sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales disponibles en Cristo, en las regiones celestiales. Mira, ahí mismo donde se ganan las batallas espirituales. Entonces hay otra historia que quiero relatar en este momento, y esta historia también es verídica. Hace algún tiempo el heredero de un distinguido británico estaba viviendo en la pobreza, tratando de sobresalir de la miseria. Finalmente, cuando murió ese miembro de la nobleza, comenzaron a buscar a este heredero y lo encontraron. Entonces, pues procedieron para darle la buena noticia y le dijeron que él era el heredero de ese noble. Y ¿saben ustedes lo que hizo este hombre? Él creyó en lo que le dijeron. Entonces, la gran publicidad en torno a este caso le convirtió rápidamente en una persona bien conocida. Él fue a una sastrería y compró el mejor traje y después compró un boleto de primera clase para viajar al país donde debía cobrar la herencia, para regresar con la elegancia y comodidad que su nueva situación requería. ¿Y sabe por qué? Porque él había creído en esa noticia, en esa fortuna que era suya y actuó en consecuencia. Entonces, hermanos y hermanas que me escuchan, nosotros podemos vivir una vida cristiana haciendo el viaje en primera clase o en la clase más económica, aquella que ofrece únicamente lo indispensable. Y hay muchos creyentes hoy que más que vivir, sobreviven con lo elemental y lo indispensable. Se puede vivir en la riqueza espiritual, disfrutando de esas abundantes riquezas a nivel personal e incluso compartiéndolas con otros. Amén. Entonces, resultando de bendición para otros cristianos. Amén. O se puede vivir en una pobreza espiritual, pero recordemos que en una vida de escasez predomina la amargura, amén, predomina la envidia y el descontento con uno mismo. Entonces, ese estado es bastante común en una época en que los valores de los creyentes están especialmente enfocados en las cuestiones materiales. Amén. Muchos cristianos recurren a un comportamiento dinámico de prosperidad material, que es una mera serie interminable de acciones destinadas a llenar un vacío en la vida del cristiano. Amén. Pero tarde o temprano, este comportamiento conduce al hastio, al cansancio y sobre todo a la decepción. Amén. Porque no puede ocupar el lugar que solo las riquezas y bendiciones espirituales pueden llenar para satisfacer el corazón humano. Amén. Entonces Dios quiere que tú sepas que tú has sido bendecido con todas las bendiciones espirituales en Cristo. Amén. Él no nos ha prometido bendiciones físicas o prosperidad económica como muchos creen, pero nos ha garantizado las espirituales, amén, las que están ya disponibles en los lugares celestiales. Amén. Entonces, amados hermanos, nadie va a recibir ninguna bendición espiritual en esta vida a no ser que le llegue por medio de Jesucristo. Amén. Él no solo nos ha salvado, pero también es Él quien nos colma de bendiciones. Entonces necesitamos tomar posesión de ellas para comenzar a vivir como un hijo de Dios. Amén. Como un hijo de Dios debería vivir con una vida de auténtica calidad. Amén. Entonces, después de todo, hoy la gente busca aumentar su calidad de vida material, amén, surtiéndose de todo lo necesario para disfrutar de todas las ventajas que ofrece la sociedad de consumo. Entonces, ¿por qué no buscar un aumento de la calidad de la vida espiritual? Amén. ¿Por qué conformarse con una vida espiritual raquítica, de escasez, que depende exclusivamente del esfuerzo humano y en la capacidad de entretenimiento, de tener muchas actividades para llenar el tiempo, para llenar los espacios o vacíos? Amén. Entonces, lo importante, mis amados hermanos, es que al oír hablar de los planes de Dios en la iglesia, para la iglesia, como lo dice el versículo 4, usted sea consciente de que está incluido en los planes, está incluido en los propósitos de Dios. Amén. Y en consecuencia, Él conoce su nombre. Amén. Su situación en la vida y cuál es su condición actual. Amén. Pero Él ve su parte interior. Así lo dice el Salmo 139. Dice: Dios conoce nuestros más íntimos pensamientos, aquellos que nadie conoce sino solo nosotros mismos.
Por eso el apóstol Pablo en sus palabras de introducción en esta carta se refirió a Dios como nuestro Padre, amén. Y nos podemos preguntar, ¿podemos considerar a Dios como nuestro Padre Celestial? ¿Tenemos esa relación con Él, ese acercamiento? Si alguien no lo tiene, le recuerdo que puede iniciarlo ahora mismo, amén, para que pueda recibir gracia y paz, amén, de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, amén. Vamos a ver entonces ahora en los siguientes versículos, vamos a ver la obra de Cristo, amén. El versículo 5 y 6, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Aquí estamos pasando por una de las cumbres de Efesios. Amén. Nos encontramos en la eternidad pasada cuando Dios planeó la iglesia. Amén. Así que es Dios quien nos está contando cómo lo hizo. Amén. Con eso en mente, vemos que Él ha hecho 3 cosas por nosotros al planear la iglesia. Amén. En primer lugar, hemos dicho que nos eligió. Amén. Y esa pues ya es difícil de asimilar, amén. En segundo lugar, el Padre nos predestinó para ocupar la posición de hijos. Y en tercer lugar, el Padre nos aceptó en su Hijo amado, amén. Una de las mejores ilustraciones que podemos tener sobre este tema, para entenderlo mejor, la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 22 al 24. Ahora, recordemos que el apóstol Pablo, después de haber padecido una tormenta huracanada, y cuando su barco estaba casi para hundirse, cuando los marineros ya habían arrojado algo de los aparejos de la nave, Pablo dijo al capitán de la nave lo siguiente en el versículo, parece que es el 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros. Fíjese, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. Eso, vemos aquí que eso era elección de Dios. Amén. Dios había escogido que ninguno de los que había en esa nave, en ese barco, se perdieran. Amén. Esa era la elección de Dios. Ahora, un poco más tarde, Pablo encontró a un grupo de marineros que estaban tratando de abandonar el barco en un pequeño esquife, dice la palabra, para llegar a tierra de esa manera. Entonces, esto es lo que le dice Pablo aquí al capitán y a los soldados. Dice en el versículo 31, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Ok. Bueno, aquí el capitán de la nave podría haber dicho a Pablo, un momento, ya me habías dicho que ninguno perecería, amén. Y él estaba en lo correcto, eso es lo que Pablo había dicho, amén, y esa era la parte de Dios, amén, que nadie perecería, eso era Dios hablando, pero la condición era que si ellos no permanecían en la nave, no podían salvarse, amén. Y esa era la parte del hombre, amén. Ellos debían permanecer en el barco, amén. Entonces espero que esto nos ayude a entender. Alguien lo explicó de la siguiente manera. Dice, en la puerta del cielo, del lado nuestro, se puede leer, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y hallará pastos, amén. Juan 10:9. Pero luego, cuando usted pasa al otro lado de la puerta, cuando usted entra al cielo, usted puede mirar hacia atrás y ver que en esa misma puerta dice escogidos en él antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Ahora pensemos en esto, mis hermanos y hermanas, ya que todavía pues no hemos visto el otro lado de la puerta. Dejémosle a Dios el derecho de planificar, amén, su iglesia, amén. Entonces, ahora Dios ha planeado la iglesia después de todo. Este es su universo y la iglesia pues es su iglesia, amén. ¿Y cuál es este plan? Amén. La respuesta la encontramos en el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y luego dice en el versículo 5, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra versión traduce la misma parte de este versículo de la siguiente manera. Según el buen propósito
de su voluntad. Amén. Según el puro afecto, y acá dice según el buen propósito de su voluntad. Entonces, nadie edificaría una casa sin haber preparado previamente el proyecto. Amén. Ahora aquí pues surgen las preguntas: ¿cuál es el proyecto de Dios? ¿Qué hizo Dios al planear la iglesia? La gran magnitud de su obra puede resumirse en la siguiente afirmación: que Él hizo tres cosas. Amén. Nos escogió en Cristo, número uno. Dos, nos predestinó para ser adoptados como hijos. Y tercero, impartió su gracia sobre nosotros en el amado. Entonces necesitamos saber que hemos sido escogidos en Él, amén, y debemos mantenernos firmes hoy por Dios, amén, y eso pues causará una diferencia en nuestra forma de vivir aquí en el mundo, amén. No podemos repetir con la suficiente frecuencia que la lección consiste en que Dios nos eligió en Cristo, amén. Y enfatizamos nuevamente que los hombres no se pierden porque no hayan sido elegidos, se pierden por ser pecadores, amén. Hay que tener esto bien claro. Esa es la opción que ellos quieren y la que han elegido, amén. La voluntad libre del ser humano no es violada a causa de la elección de Dios. Amén. La voluntad libre del ser humano no es violada a causa de la elección de Dios. La persona perdida hace su propia elección. Amén. Mire, alguien lo expresó así: si no hubiere gracia por libre voluntad de Dios, ¿cómo puede Él salvar al mundo? Ahora dice: y si no hubiera voluntad libre en el hombre, ¿cómo puede el mundo ser juzgado por Dios? Entonces, escuchemos también la enérgica declaración de Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Entonces, si alguien creyera que hay alguna injusticia en Dios, sería mejor que cambiara de opinión. Amén. No somos salvos por ser buenas personas, por hacernos miembros de una iglesia o por sentir alguna inclinación de volvernos a Dios. Él dice que somos salvos porque Él extiende su misericordia sobre nosotros. Amén. Miren, mis hermanos, yo estaré un día en el cielo, pero no por méritos personales o por haber sido una buena persona. Si usted me conociera como me conozco a mí mismo, usted me descalificaría. Y si yo le conociera como usted se conoce a sí mismo también, pues lo más probable es que también yo le descalificaría. Entonces, ambos somos pecadores y los méritos o logros personales no cuentan para nada. Amén. El único motivo por el cual estaremos ahí en el cielo será la gracia de Dios. Amén. Entonces, hasta que usted y yo estemos dispuestos a venir a Él tal como somos y estamos, sin nada que ofrecer, y permitamos que nos convierta en nuevas personas, nunca seremos salvos. Amén. Es el pecador perdido a quien Dios está dispuesto a extenderle su misericordia. Amén. Muy bien. Entonces, la Biblia condena el pecado en nuestras vidas. Amén. Dios le salvará cuando su corazón esté dispuesto a volverse a Él. Amén. Dios lo planeó de esta manera. Amén. Para llevarnos a usted y a mí algún día al cielo. Amén. Y cuando lleguemos ahí, pues comprobaremos que Él fue quien así lo hizo. Amén. Fue por su amor nos predestinó, dice el versículo, por su amor nos predestinó. Entonces, algunos dirán que no sabían que se podía hablar de la predestinación y del amor, amén, conjuntamente en el mismo versículo, pero aquí están, amén. El amor de Dios está implicado en esta palabra que ha pues infundido temor a muchos. Amén. La palabra predestinación viene del griego prorizo, y significa literalmente definir. Amén. Lo que significa es marcar o separar. Amén. Significa delinear el horizonte. Entonces, si usted se encuentra al aire libre en una zona muy llana y mira a su alrededor, en ciertos lugares solo podrá ver nada más que el horizonte. Amén. Y es como si usted estuviera colocado, ¿verdad?, en esa área. Cuando se refiere a Dios, la predestinación tiene que ver con el propósito de Dios para aquellos que Él elige. Entonces, la palabra predestinación nunca se usa en referencia a personas que no son salvas. Amén. Hay que entender esto, porque Dios nunca predestinó a nadie para que se perdiera. Amén. Si usted se pierde, es porque ha rechazado el remedio que Dios le ha provisto. Amén. Es como si tuviéramos a un enfermo, amén, que se está muriendo y el médico le ofrece cierta
medicina que le puede curar, y el hombre podría mirar sorprendido al médico y decirle que no lo cree. Entonces podría extender su mano para recibir la medicina, pero simple y sencillamente no lo hace. Entonces cuando ese hombre muere, el informe médico dirá que murió de cierta enfermedad. Y es verdad, amén. Pero él tenía a su disposición un remedio y murió porque no lo quiso tomar. Amén. Dios ha provisto un remedio. Ahora repetimos, Dios nunca ha predestinado a nadie para que se pierda. Amén. Aquí es donde entra en juego su voluntad, mi amigo, su libre albedrío. Y usted tiene que decidir por usted mismo qué opción es la que usted elige. Amén. La predestinación tiene que ver solo con los que son salvos. Amén. Hay que entender esto. Y lo que esto quiere decir es que cuando Dios comienza con 100 ovejas, pues Él va a finalizar con 100 ovejas. Amén. Estamos hablando de ovejas. En la carta a los romanos encontramos un pasaje que es citado con frecuencia y se encuentra en el capítulo 8, en los versículos 28 y 29, que dicen: sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. La verdad, esto es una almohada, amén, donde el corazón cargado pues puede descansar, amén. Para otros quizás sea aterrador, pero los que fueron llamados de acuerdo con su propósito son predestinados para ser transformados según la imagen de su Hijo. Entonces estamos hablando aquí de personas salvas, amén. Romanos continúa explicando cómo se lleva esto y cómo es que se lleva a cabo. Entonces vemos el versículo 30: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, el Señor Jesucristo contó una parábola sobre un hombre que tenía 100 ovejas y una pequeña se había perdido. Amén. Esto se parece a lo que nos sucede a muchos de nosotros, que nos perdemos después de haber sido salvos. Amén. Ahora, por otro lado, algunos creyentes se han alejado tanto que realmente temen haber perdido la salvación. Y es muy posible que esto es lo que ha pasado. Pero volviendo a la historia, la pequeña oveja perdida que se está hablando aquí es aún una oveja, amén, aunque se encuentre alejada y perdida. Dijo el profeta Isaías 53:6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Entonces, seguramente ningún granjero saldría de su casa en una noche fría durante alguna tormenta o quizás bajo la nieve para buscar a una oveja perdida. Más bien diría, bueno, habrá que dejarla ir, pero gracias a Dios que nosotros tenemos un pastor que nunca adoptaría esa actitud. Amén. Él sabe que comenzó con 100 y va a terminar con 100. Amén. Ahora, con 100 ovejas, ahora supongamos que ha llegado el día futuro en el que Él debe contar esas ovejas allá arriba en el cielo. Pues ahí estarán todas ellas, sin faltar ni siquiera una. Eso es lo que quiere decir predestinación. Y se logra a través de la fe en Cristo, en su palabra, amén. Esa es la garantía de Dios que tenemos. Esa es la parte de Dios y está la parte nuestra, amén. Entonces, bien dijo Jesús en Juan capítulo 16, 27 y 28, dice: mis ovejas oyen mi voz, amén, está hablando de ovejas, y yo las conozco y me siguen, amén. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Se fija aquí todo el contexto. Entonces recordemos siempre que si las ovejas son salvas, no lo serán por ser ovejas inteligentes, porque por cierto, pues son animales bastante torpes. Si estamos en un lugar seguro es porque tenemos un pastor maravilloso. Amén. Esta es realmente una hermosa y reconfortable verdad para nosotros. Amén. Vamos a ver entonces ahora un misterio revelado. Amén. Vamos a ver la redención por la sangre de Cristo, versículos 7 y 8. Vamos a ver este asunto. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Un Dios justo perdona en base a que el castigo ya ha sido ejecutado. Amén. Eso es lo que lo hace justo. Amén. Ahora, ¿cuándo fue ejecutado? Bueno, todos sabemos que cuando
Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, amén. Entonces, tenemos que reconocer que somos pecadores perdidos, amén, y Dios no puede perdonarnos hasta que el castigo haya sido ejecutado. Y la buena noticia es que ese castigo ya ha sido ejecutado, amén. Es por esa razón que en la palabra de Dios uno encuentra el perdón mencionado junto a la sangre de Jesucristo, amén, porque el perdón depende de la sangre de Jesucristo. Aquí nos podemos dar cuenta de cuán valiosa es la sangre de Jesucristo, amén. El derramamiento de la sangre de Cristo y su muerte en la cruz es el fundamento del perdón, amén, sin lo cual no lo hay, amén. Tenemos que ir a la cruz, amén. Dios no puede perdonar hasta que el castigo haya sido pagado, amén, haya sido aplicado. Entonces, y luego dice, Dios nos ha redimido según las riquezas de su gloria. Hace algunos años un millonario estaba jugando en un campo de golf y siempre le daba a su ayudante una moneda. Como puedes ver, él no estaba dando aquí según sus riquezas, estaba dando de sus riquezas, amén. Si este hombre pues hubiera dado según sus riquezas, entonces su ayudante pues hubiera llegado a ser rico también, amén. Pues bien, de la misma manera Dios nos ha redimido según las riquezas de su gracia. Dios es rico en gracia, amén, y Él está dispuesto a dar de acuerdo con sus riquezas de gracia. Él ha tenido que concederme mucha gracia a mí, amén, pero aún le queda suficiente gracia también para darte a ti. Él tiene lo suficiente como para darnos a todos nosotros. Esta es la redención por la sangre de Cristo a favor de la iglesia, amén. Esa obra es triple, amén. Uno, Cristo nos redimió por su sangre. Dos, Él ha revelado el misterio de su voluntad y Él nos recompensa con una herencia. Entonces, sabemos que figurativamente hablando, Cristo fue al mercado donde estábamos en venta como esclavos del pecado y nos compró. Y por si esto fuera poco, Él establece una relación personal con nosotros, amén. Nos compró para ponernos en libertad, amén. Ahora alguien podría preguntar, pero ¿qué no tenemos que servirle? Y es verdad, pero sobre una base diferente, es decir, en base a una nueva relación, a una relación de amor, amén. Eso es lo que hace la grande diferencia, amén. En Juan 14:15 leímos que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. No les dijo, como he muerto por vosotros, tenéis que cumplir mis mandamientos. No, les dijo, si me amáis. Así que si hoy usted le ama, Él quiere que usted le sirva, amén. Hay veces que oímos mucho de tener un compromiso con Cristo, pero la verdad, mis hermanos que me escuchan, usted y yo tenemos muy poco que comprometer ante Él. La verdad, ¿qué le podemos nosotros ofrecer? La base es totalmente diferente. Debemos responder con una actitud de amor hacia Él. La verdad, nosotros le amamos porque Él nos amó primero, así de sencillo. Amén. Ahora veamos en los versículos 9 y 10, la restauración de todas las cosas por medio de Cristo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Muy bien. ¿Qué es un misterio en las Sagradas Escrituras? Amén. Pues simple y sencillamente no es algo sobre lo cual uno se hace preguntas o le anda dando vueltas. Amén. Un misterio en las Sagradas Escrituras quiere decir que Dios está revelando algo que pues hasta ese momento él no había revelado. Amén. Y hay dos elementos que siempre entran en un misterio en el Nuevo Testamento. Amén. Número uno, nos puede ser descubierto por medios humanos. Amén. No puede ser descubierto por medios humanos. Porque pues siempre es una revelación de Dios, amén. Y número dos, es revelado en el momento oportuno, amén. Y se revela lo suficiente para pues establecer el hecho sin que se hagan conocer todos los detalles. Muy bien, entonces hay mucha gente muy preparada que ha estudiado muchísimo y no entiende absolutamente nada de esto. Esto es solamente a través del Espíritu Santo. Entonces aquí hay unos 11 misterios mencionados en el Nuevo Testamento, pero aún considerando tales misterios,
¿Sabe usted que Dios no nos ha dicho todo? Amén. Hay muchas cosas que Dios no nos ha revelado. Amén. Yo tengo muchas preguntas y la verdad pues no tengo a quien hacérselas porque nadie conoce las respuestas, pero algún día Él nos las revelará. Amén. Entonces, bien, un misterio es algo que Él no ha revelado previamente y nos lo está dando a conocer. Amén. Así ahora tenemos este maravilloso misterio que no fue revelado en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es ese misterio de su voluntad? Esa es la pregunta. En primer lugar, es algo revelado conforme a sabiduría y prudencia. No es algo sencillo o simple porque hay temas profundos también. Estamos hablando de la sabiduría de Dios también, que pues no podemos nosotros explorar fácilmente o misterios en los cuales no podemos, la verdad, penetrar en lo más mínimo. Entonces, por tanto, tenemos que utilizar toda nuestra capacidad para poder tratar de comprender algo que, pues de los grandes propósitos de Dios y de lo que es el plan de Dios. Amén. Y Dios quiere que conozcamos estas cosas porque ahora este misterio ha sido revelado. Amén. En el versículo 10 habla de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de todos de los tiempos establecidos. Otra versión lo traduce así, dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, recordemos aquí que en este versículo que nos habla del cumplimiento de los tiempos establecidos, ahora, ¿cuál es ese cumplimiento de los tiempos? Bueno, no podemos estar en todos los aspectos de esta expresión, no podemos entrar en todo, ¿verdad? Pero podemos decir que Dios está actuando e impulsando todas las cosas hacia el momento en que Cristo gobierne sobre todo en los cielos y en la tierra. Entonces, esta es la plenitud de los tiempos, amén, cuando todas las cosas estén bajo el gobierno y autoridad del Señor Jesucristo, amén. Esto está claro. Esa plenitud es como una grande vasija, diríamos, amén, dentro de la cual siglos y milenios han estado cayendo, amén. Todo el pasado, el presente y el futuro desembocan, amén, hacia el instante en que toda rodilla tendrá que doblarse y toda lengua confesar que Jesús es el Señor, amén. Este es el misterio que nos es revelado, amén, el propósito de reunir todas las cosas en Cristo, amén, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, amén. Y como dice el escritor de Hebreos, capítulo 2, versículo 8, aprendemos lo siguiente de Cristo, que Dios le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto. Porque aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Estas palabras dejan bien claro que aún no hemos llegado a ese momento de la historia. Amén. No importa si estamos viviendo en una economía diferente a otros o en un orden diferente a otros. Dios nos ha revelado este acontecimiento que va a ocurrir y que no había sido revelado en el pasado, amén. El cielo y la tierra no están afinados, amén, en este momento, amén. No coinciden en el mismo tono, pero nosotros estamos interpretando nuestra propia melodía, amén. Pero llegará un día en el cual el cielo y la tierra estarán afinados y entonces en una armonía perfecta todas las cosas que existen serán reunidas en Cristo, amén. Ahora vamos a ver el último punto, los privilegios del cristiano, amén. Vemos que tienen herencia en Dios, amén. Versículos 11 y 12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Aquí tenemos otra hermosa verdad. Amén. Él nos da una herencia, es decir, que nos recompensa por algo que no hemos hecho. Amén. Es el plan y propósito total de Dios. Amén. Que los creyentes tengan una parte en la herencia de Cristo. Amén. Estos van a heredar con Cristo, vamos a heredar con Cristo, amén, porque estamos en Cristo, amén, estamos unidos a Cristo, amén. En la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 17, Pablo dijo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. A veces uno siente deseos hasta de gritar ante esta realidad, la verdad tan gloriosa. Él ha predestinado todo esto, Él lo ha determinado, amén. Y reiteramos que esta provisión, esta experiencia, se refiere a las personas que han sido salvas, amén, así de sencillo. Entonces recordemos que Dios nunca predestinó a una persona para que se perdiera. Él nos ha predestinado a nosotros los salvos para que recibamos una herencia, amén. Y si Él no lo hubiera predestinado para mí, yo pues nunca la habría conseguido, amén. Es algo que no merezco, es una recompensa que proviene de su gracia y no de mis propios méritos, amén. Esta es la voluntad de Dios y esta es la única base en la cual esto pues se hace realidad, amén. Entonces es bueno, es correcto, amén, es lo mejor. ¿Por qué? Porque ese fue el propósito de Dios, amén. Así que recapitulando, estas son las tres obras maravillosas que Cristo ha hecho por nosotros, amén. Nos redimió con su sangre, nos ha revelado el misterio de su voluntad y nos recompensa con una herencia, amén. Qué hermoso es esto, amén. No puedo perder, amén. Él pagó por la iglesia y yo le pertenezco porque Él pagó, amén, y pagó un alto precio, amén. Tenemos que decir que hoy la iglesia es importante para Él. Los planes humanos aquí en la tierra no tienen importancia. Nosotros pensamos que la tienen, pero los seres humanos pues corriendo de aquí para allá con un proyecto tras otro en el mundo actual, pero ellos ni siquiera estarán aquí en los próximos 100 años. Amén. Esta generación ya habrá pasado a la historia, amén, pero los grandes planes de Dios serán llevados a cabo, amén, y tenemos que estar agradecidos a Dios por ello, amén. Veamos el siguiente inciso, el 13 y 14, los versículos 13 y 14 del mismo capítulo de Efesios, es sellado con el Espíritu Santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, miren, qué importante. Ahora estamos pasando de la obra de Dios a favor nuestro a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces, la obra de Dios de planear la iglesia y la obra del Señor Jesús de redimir a la iglesia y pagar un precio por ella fueron objetivas, amén. La obra del Espíritu Santo de proteger a la iglesia es diferente porque es subjetiva, amén. O sea, es personal, es individual, amén, porque ocurre dentro de nosotros, amén. Entonces, en esta obra de regeneración y de renovación, el Espíritu Santo motiva al pecador a oír, amén, y creer en su corazón, amén. Eso es lo que lo convierte en un hijo de Dios, amén. El Señor Jesucristo dijo en Juan 3:7, os es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo puede uno nacer? Renacer. Juan explicó en el 1:12 de su evangelio, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces sencillamente tenemos que creer en su nombre, amén. Aquí en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Oír aquí no quiere decir escuchar simplemente el sonido de las palabras, sino el escuchar con comprensión, amén. Pablo escribió en Primera de Corintios 1:23 y 24, dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los no judíos locura. En cambio, para los llamados, fíjense, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Entonces, ahora, ¿quiénes son los llamados? Son los que han oído simplemente el sonido de las palabras. No, claro que no. Son aquellos que han escuchado con entendimiento, con comprensión, amén. Dios los llamó. No es meramente una llamada donde se escuchan las palabras, sino que constituye un llamado donde el Espíritu Santo hace que estas palabras sean reales, amén, y verdaderas, amén. Dice su palabra en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Entonces, aquellos que son llamados oyen la palabra de Dios y responden a ella. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el apóstol Pedro lo explicó de esta manera. En su primera epístola, capítulo 1, versículo 23, dice Pedro, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que la palabra de Dios es predicada como está siendo expuesta, amén, en este mismo instante. Bien, alguien podría decir, yo estoy oyendo estas palabras, pero ellas no tienen ningún significado para mí. Sin embargo, alguien más oye este mismo mensaje y el Espíritu de Dios lo aplica a su corazón de manera que esa persona cree. Amén. Y en el momento en que confía en Cristo es regenerada. Amén. El creer es el paso lógico después de haber oído. Amén. Entonces, puede que no sea el próximo paso cronológico, pero es el paso lógico, amén. Entonces, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, amén. Esta es la mejor explicación de lo que significa nacer de nuevo, amén, que hemos leído en la palabra de Dios. Usted escucha la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, las buenas noticias de su liberación, y usted deposita su confianza en Cristo, amén. Y luego continúa diciendo en el versículo 13, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto significa que cuando usted oye y cree, es también sellado, amén. Todo ocurre al mismo tiempo. Otra versión traduce este versículo de la siguiente manera: cuando oísteis el mensaje de la verdad, el evangelio que os trajo la salvación, y lo creísteis, fuisteis marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Amén. El Espíritu Santo abre primero el oír para poder oír. Amén. Entonces implanta la fe y su próximo paso lógico es el de sellar al creyente. Ahora, creemos que hay un doble propósito en la obra del Espíritu Santo al sellar al creyente. Amén. Él implanta la imagen de Dios sobre el corazón para proporcionar una realidad al creyente. Amén. Usted sabe que un sello se coloca en un documento y que ese sello tiene una imagen. Amén. Entonces creemos que eso es exactamente lo que el Espíritu de Dios hace en el creyente. El apóstol Juan, en el capítulo 3 del Evangelio, que lleva su nombre, versículo 33, dijo: el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Entonces, aparentemente, esa es la idea aquí. Dios ha implantado su imagen sobre el creyente. Ahora, el segundo propósito de este sello es indicar el derecho de una legítima propiedad. Amén. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, leemos lo siguiente. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Se conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, que Él provea esta seguridad para usted no quiere decir que usted puede vivir en el pecado. Amén. No, si usted invoca el nombre de Cristo, usted va a tener que apartarse del pecado. Amén. Y si no es así, pues si no hay esta evidencia, entonces usted no ha sido regenerado o sellado, así de sencillo. Entonces el Espíritu Santo es el sello y eso garantiza que Él nos va a entregar. Amén, porque el apóstol Pablo, poco más adelante en esta epístola dirá, con el cual, o sea, con el Espíritu Santo fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Se da cuenta? Llegará un día en que el Espíritu Santo nos entregará a Cristo y es muy bueno estar sellados de esta manera. Amén. Somos como una carta asegurada. Amén. En la actualidad, en una carta certificada se coloca un sello especial, amén, lo cual significa que el correo garantiza la entrega de esa carta. Amén. Entonces ahora llegamos a la tercera final y obra del Espíritu Santo al proteger a la iglesia. Se menciona aquí en el versículo 14, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Miren, esto es fácil de entender. El dinero de las arras constituye la entrega al contado de una parte del precio acordado. O sea, el depósito pues de una cantidad con la que se garantiza el cumplimiento de una obligación. Amén. Se da como prenda en señal en algún contrato. O sea, es decir, que si uno va a comprar una propiedad y quiere que el vendedor le reserve la propiedad, ¿usted qué deja?
pues cierto dinero, amén, lo que le llamamos nosotros un depósito, como una señal, amén. También quiere decir que más adelante usted entregará más dinero, amén, lo que falta para completar el pago de la propiedad, amén. Entonces ahora el Espíritu Santo es como ese dinero de las arras, como esa garantía, amén. Dios nos ha dado a los creyentes el Espíritu Santo como una promesa, como una señal que hay más bendiciones espirituales en el futuro, amén. Entonces ya hemos visto anteriormente que tenemos una herencia, amén, es decir, que queda por recibir más, amén, todavía al tomar posesión de la herencia. Y el Espíritu Santo es la garantía, amén. Otra versión traduce este versículo 14 de la siguiente manera: el Espíritu Santo garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Y todo esto es para la alabanza de su gloria. Entonces, aquí el hecho de que el Espíritu Santo nos regenera, se convierte en nuestro refugio y sello, amén, y nos proporciona una realidad espiritual, amén, es un motivo para la alabanza de su gloria, amén. Y estas grandes verdades lo que hicieron fueron impulsar al apóstol Pablo a expresar una oración por los creyentes de Éfeso, amén. Pero esto pues lo vamos a estudiar en la siguiente clase con nuestra hermana José, amén. Entonces, para resumir esta clase, la carta a los Efesios es conocida como una de las cartas de la prisión, amén, ya que fue escrita por el apóstol Pablo durante su encarcelamiento en Roma, y se puede afirmar de una manera concluyente que Efesios junto con Romanos y Hebreos son las cartas con mayor profundidad del Nuevo Testamento. Uno de los temas más sobresalientes de esta carta es la iglesia, amén, su origen, identidad, misión y su destino. Entonces, según la introducción de la carta, el origen de la iglesia se encuentra en los planes inescrutables de Dios, amén, los cuales son un verdadero misterio hasta que son revelados por medio de Jesucristo. Entonces, en la introducción de la carta, el apóstol señala por lo menos 7 acciones divinas en Cristo Jesús para beneficio de los creyentes, amén, que nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos hizo aceptos, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, nos dio herencia y nos convirtió en su herencia y nos selló con el Espíritu Santo, amén. Para el apóstol, la prueba más contundente de que uno es salvo es que posee el Espíritu Santo, amén. Su presencia en la vida del cristiano es la confirmación de que éste pertenece a Dios, amén. Quien no lo tiene sencillamente no es de él. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Este es el sello de Dios en el creyente, garantizando que es propiedad suya y de que es su poseedor de eterna salvación. Bueno, como ya les mencioné, la próxima semana abordaremos el tema oración de Pablo a favor de los Efesios, basada en la carta a los Efesios. Ahí mismo en el capítulo 1 vamos a estudiar los versículos 15 al 23 con nuestra hermana José, amén, la próxima semana, ahí los esperamos. Y también les quiero agradecer y recordar que nos sigan acompañando los días martes con la pastora Marta con el tema Entendiendo la Vida Cristiana, amén. Y también les doy muchas gracias a todos los que se sintonizan con nuestro hermano Dennis también para estudiar la palabra en inglés todos los miércoles, amén. Me despido y muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Dios nos bendiga.